Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. En nuestro programa abordamos los retos que tiene la República Dominicana y qué hacer para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Traemos invitados que nos definen problemas, otros nos traen soluciones. Y en ese devenir me acompaña como siempre mi amigo y periodista Israel Figueroa. En el día de hoy les voy a pedir mucha atención porque de lo que vamos a conversar ni yo misma entiendo una jota. Es muy complicado, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque resulta que puede tener algún significado muy importante para cualquiera de ustedes en la audiencia. Resulta que cuando uno hace un negocio, uno nunca está esperando que le vaya mal. Y una economía de que se nutre de los negocios individuales que hacemos cada uno de nosotros. Un negocio que tiene personal, que tiene cuentas por cobrar, que tiene cuentas por pagar, y de momento, un problema, y el hombre se va a la quiebra. ¿Qué se puede hacer y cuál es la nueva legislación que evita que las personas se queden enganchadas cuando una compañía quiebra? Que los empleados puedan de alguna manera recuperar los pasivos laborales y que aquellos que puedan tener alguna esperanza puedan reestructurar su compañía y volver a ser económicamente activos. En el día de hoy tenemos a la persona que estuvo, digamos que trabajando en esa ley por mucho tiempo y que nos va a detallar paso a paso y de manera sencilla los beneficios, el antes y el después de la quiebra en la República Dominicana. Una pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Nación RD y damos la bienvenida a Juan Reyes, quien es miembro del Consejo Directivo de Procompetencia, y con él vamos a conversar acerca de cuáles procesos se dieron para llegar a la modificación de la ley que hoy tenemos, que es la número 141-15. Pero antes estuvo trabajando este tema desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenido al programa. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que la legislación que había era ya diferente a la realidad del mercado dominicano? Bueno, antes que todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos los amigos televidentes. Es importante precisamente poner en contexto el porqué de esta ley. Resulta... ¿Cuál es el título largo de la ley? La ley precisamente de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Un título larguísimo. ¿Y personas físicas también? Comerciantes. Pero yo pensé que eran compañías. No, personas físicas también. ¿Y cómo una persona puede declararse en quiebra? ¿Quiénes? Bueno, ahí vamos. Si lo está pensando, querido, Yo todavía estoy tú me en quiebra, debes a mí. Yo quería precisamente primero poner en contexto. Sí. Y luego entrar en detalle para que los televidentes puedan también ver la importancia de esta nueva ley. Resulta que en aquel entonces yo estaba como viceministro de Economía a cargo del tema de competitividad. Y hay un indicador que evalúa el clima de negocios, que es muy conocido, que se llama Haciendo Negocios, en inglés Doing Business. Es un indicador que evalúa todos los años el Banco Mundial. ¿Qué resulta? Dentro de esos indicadores hay un pilar que precisamente es el de quiebra, reestructuración y quiebras. Y la República Dominicana siempre salía en el último lugar. Porque eso es algo como que se aspira, que los países puedan tener una ley de ese tipo. Yo nunca entiendo por qué se va a querer tener una ley para que la gente quiebre. Precisamente por el hecho de que para hacer negocios, como usted bien decía en su magnífica introducción, tienen que eliminarse las barreras de entrada, que son las barreras para usted hacer negocio. Es decir, toda esa barrera tiene que ser la menor cantidad posible, que el capital fluya, que los negocios se puedan hacer, pero también en el caso indeseado de que los negocios no resulten como se esperaban, también deben de eliminarse las barreras de salida de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese usted que un inversionista puede traer su capital, puede abrir una empresa muy fácilmente, puede empezar a operar muy fácilmente, pero resulta que en el momento de dificultad
toda esa inversión, él no tiene forma de recuperar una parte importante. Entonces, precisamente, hay un indicador en ese evaluador de clima de negocios que decía cuántos centavos se recupera durante un proceso de quiebra o liquidación de una empresa por dólar. Y en la República Dominicana en ese momento andaba como por 3 centavos de dólar. Wow, a mí no me por gusta eso, ¿no? Porque es que eso es ese término, oye, Israel, de que se recupera. A mí va a haber que convencerme. Porque ¿quién es que lo va a recuperar? El que quebró y deja a todo el mundo enganchado. Resulta que dicen que Trump, el presidente de los Estados Unidos, utilizaba la ley de quiebra para dejar a proveedores pequeños enganchados y no les pagaba y se declaraba en quiebra y a empleados y tal. Entonces yo tengo esa visión negativa de la ley de quiebra, como que esa es una cosa para el que le fue mal, él salga más o menos bien y los demás se embromen. Pues mira, tengo para decirte que gracias a Dios la ley que tenemos prevé todo ese tipo de situaciones. Antes, hay que poner el antes y el después de la ley. Todavía estamos en el antes. Antes, ¿qué era un proceso de quiebra en la República Dominicana? Precisamente lo que usted acaba de describir. Habían, por ejemplo, empresarios que se declaraban en quiebra, pero familiares de ellos eran quienes tenían las principales deudas. Y entonces ellos pagaban esas deudas que eran de sus propios familiares. Se quedaba todo en el mismo círculo. Pero no le pagaban a los otros. Eso es lo que llamaban como en los bancos, las empresas vinculadas. Sí. Exactamente. En este caso, en la ley está definido como acreedores, deudores y acreedores vinculados. Porque hay quienes prestan y hay quienes deben. Entonces, por ejemplo, en este caso, si un banco hipotético quebró y resulta que el principal acreedor del banco es un familiar, ¿qué hacía el banco? Le pagaba a esa persona y a los otros no le pagaba. Entonces, antes de la ley de quiebra todo era posible. Porque la persona podía decidir a quién le iba a pagar y a quién no. Claro. Sin ningún tipo de parámetros. Pero que deben de pagarle primero a los empleados, porque la deuda con los empleados en todas las legislaciones es la primera. Claro, pero no había ley. Y al no haber ley, lo que no está prohibido o establecido por ley, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, algunos bancos tenían la potestad, antes de la ley, de decidir de una forma quizás objetiva o también caprichosa, cuándo hacer un proceso de liquidación de una empresa unilateralmente. Por ejemplo, si un banco le había prestado a una empresa X cantidad de dinero importante, y esa persona iba y se sentaba con el gerente, podían llegar a un acuerdo de forma de pago, pero resulta que si ese mismo gerente veía a ese dueño de la empresa en un restaurante muy caro, podía decir, no, ese señor hay que ejecutarle todo, y al otro día iban e intervenían la empresa y le quitaban todo. Entonces, de hecho, cuando habían varios bancos que le habían prestado a una misma empresa, el banco que se servía de toda la masa era el que tenía los mejores abogados. Inclusive el tema de las hipotecas, usted sabe que hay hipotecas de primer rango, segundo rango, el banco que tenía la hipoteca en primer rango ejecutaba todo y los otros acreedores se quedaban sin nada. Entonces, antes de la ley no había nada y todo se pudiera decir que estaba permitido. Ahora, con la ley 141-15, que precisamente hoy cumple 4 años y una semana, porque fue promulgada el 7 de agosto del 2015. Y ahora podemos ver que hay muchos procesos, y le voy a decir luego cómo lo pueden visualizar. No, yo lo vi en el periódico, y por eso le dije a Israel, es un tema complicado. Yo vi del grupo MUNE. Son 600 y pico de millones de pesos. Eso es mucho dinero. Entonces, el grupo MUNE, estoy tomando el ejemplo, porque yo no conozco sus particularidades, ¿no? Solo sé que tienen una chica que hace unos chocolates buenísimos, pero eran de las principales chocolateras. Y de momento yo veo en el periódico que dice que el Grupo MUNE se acoge a la ley de quiebra. Y publican un anuncio de que si yo cuántos millones. ¿Y cómo una gente con tantos millones puede quebrar? Bien. Y con tanto tiempo entonces en la empresa, en el ¿Será porque debe más de lo que tiene? Imagínense ustedes que la Smith & Erro, que fue una de las empresas más grandes que ha tenido Estados Unidos, que se declaró en quiebra, el argumento que decía que era muy grande para quebrar, y quebró. Si cualquier empresa puede quebrar,
Pero pagándole unos salarios millonarios a sus ejecutivos, cualquiera quiebra, porque en el caso de Smith Enron pagaban unos salarios. Iban en avión todos. Y teniendo pérdida, pagaban le pagaban unos bonos a los... Claro. Entonces, ¿en qué consiste la ley? Vimos el antes. Por ejemplo, déjenme decirle que en materia de quiebra, la legislación dominicana, antes de tener la ley 141-15, la ley anterior era del 1884. ¿Y eso se usaba? Bueno, ¿Alguien lo usó? el régimen de quiebra estaba establecido en la ley de comercio del 1884. Luego, en el 1950 y pico, se hizo una modificación a ese capítulo. Pero la ley base era del 1884. Pero ¿y por qué uno nunca, eso no era público, como ahora? Bueno. Porque ahora yo me enteré de esas compañías, porque lo pusieron público. Claro. Porque cuando antes uno escuchó de que fulano hace uso de la ley de quiebra, nunca. Bien. Eso era una privacidad, una decisión privativa de las empresas. O sea, negociaban con el banco, eran negociaciones. Hacía uso de la ley, sí. Le comunicaban a los empleados. Quien ejecutaba los procesos de reestructuración, pudiéramos llamar entre comillas, porque siempre cuando un banco le daba la oportunidad a una empresa para que salve su empresa ante un momento de dificultad, hay que hacer una reestructuración. ¿Qué es reestructurar? O disminuir nómina, disminuir gastos, mejorar ingresos, de repente tener un plan de marketing diferente claro, para pretender obtener resultados diferentes, es una reestructuración. Juan, y los bancos hacen eso, de verdad. Todo lo que uno sabe de los bancos es que le marchan a las propiedades de los chiquitos y a lo que son sus amigos, les renegocian las cosas y todo eso. Claro, lo que pasa es que hay planes que en ese momento no eran formales, porque de repente cuando hay una negociación, en ese entonces, antes de la ley, estamos hablando antes de la ley, entre un banco y un deudor en dificultad, y el deudor le dice lo que va a hacer para cambiar eso, y el banco le da un chance, cobrándole sus intereses, ¿no? Un plazo mayor, antes de pasar a un proceso de liquidación, ahí se está de forma explícita haciendo una reestructuración con el objetivo de salvar la empresa. ¿Y el banco puede liquidar a esa persona? El banco no puede liquidarlo. El banco lo que hace es que lo demandaba. No, el banco tenía, como hoy en día, firmado cualquier clase de documento como garantía de poder ejecutar los activos que mantenían la operación de esa empresa. Porque yo te explico, por ejemplo, si tú eres una empresa que vende botellones en agua, de agua, y a ti te ejecutan los camiones. La colateral, te ejecutaban la colateral, lo que tú pusiste en garantía. Exacto. Pero no la empresa toda. Bueno, pero si te quitan los camiones y tú distribuyes camiones en botellones, ya tú no tienes nada. Porque realmente la operación de la empresa se detuvo. Es un embargo. Bueno, eso es un embargo. Pero eso no es una liquidación. Es que te llevan a la liquidación total porque te pararon la empresa. Entonces ahora la ley, que vamos a ver algunos detalles de ella, prevé todo eso. Ya no se puede nada de eso. Ahora hay todo un proceso organizado, con diferentes etapas, con diferentes, vamos a decir, interventores que van a estar garantizando el mejor proceso para el acreedor, que es el que prestó el dinero, ¿verdad? Para el deudor, que es quien debe el dinero, para los empleados, que son, vamos a decir, la fuerza laboral, que tienen unos derechos, y también para unos acreedores especiales, que son precisamente el fisco, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, como también la Dirección General de Aduanas. Ay, segurito que se le van a pagar de primero. De primero. Bien, hay una prioridad, vamos a decir, un orden de pago para que se entienda bien. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Como siempre, yo voy a hacer la del efectivo. Yo estoy quebrado. No, mire. No, ¿tú quieres el quebrado? Claro. Bueno, pues entonces yo, amigos, resulta que Israel tenía una fábrica de muebles y yo le vendí toda la caoba con la que él montó esa fábrica y todo. Y ahora viene y me dice... Estoy en quiebra. Qué lindo, ¿eh? Entonces, yo no soy un banco. Delante de mí seguro está el banco que le prestó a él para comprar maquinaria, porque yo lo que le fui fue la caoba. Y sus empleados. Ajá, y los empleados. Entonces, él está en una situación que tiene deuda 90 días, 120 días conmigo, ¿me entiendes? Pero si uno sabe de negocio, uno sabe que él está pagando el banco todavía, ¿no? Porque el banco es lo último que la gente deja de pagar. ¿En qué momento yo puedo
yo tengo que esperar que él se quiera declarar en quiebra. No, porque pueden demandar un proceso de reestructuración. Primero, la primera etapa de la implementación de la ley o del uso de la ley es tratar de salvar los negocios. No es de liquidarlo. Esa es la etapa final. En el caso indeseado... Pero yo lo que quiero es mi dinero, no, hombre, no. ¿Sí? Yo quiero mi dinero. Porque una reestructuración toma tiempo. No, yo soy pequeña y él me está debiendo. Yo le vendí una caoba a él y yo necesito mi dinero para rotarlo. A mí no me interesa que él espera que una liquidación. Yo lo quiero demandar. Eso toma su tiempo. Yo lo quiero demandar para que él me pague. Tiene que decir yo cuántas facturas vencidas. Claro, entonces... Denos la respuesta después de la pausa para que veamos cómo se hace esta reestructuración de una empresa que se declaró en quiebra. Sí, pero no te vas a zafar. Vamos a ver si hace. Continuamos con Nación RD tratando un tema muy importante que es la ley de quiebra. No, la ley de quiebra no. Usted que me debe un dinero a mí, que fue el ejemplo que pusimos, que yo estoy en quiebra, usted me ofreció una caoba, yo tengo Yo- una fábrica de muebles y no puedo pagar, ¿qué hago? ¿Estoy en quiebra? Como que no, yo lo que procede hasta ahora, ingeniero, es que yo lo demandara a él. Porque uno agarra sus facturas de cuenta por pagar, no se lo pagan de una vez, y entonces yo lo voy a notificar. Ahorita usted notificado por 500,000 pesos que me debe a mí, que es una MIPYME, y tiene 9 meses sin pagarme. Y le voy a embargar. Y yo produzco 50,000. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, la ley lo que prevé es que usted, ante esa amenaza Claro. de ella, que usted le debe un dinero, y ante su dificultad, usted puede acogerse al proceso de reestructuración que establece la ley 141-15. ¿Ante quién se hace la declaratoria? Precisamente hay una serie primero de requisitos ante la justicia. Hay unos tribunales especiales donde hay una forma de acogerse a un proceso de reestructuración donde usted se supone que va a tratar de salvar la empresa. Ahora, Primero. claro, si se Y puede. el embargo mío entonces ya no va a proceder. ¿Y las cuentas que pasan? Va a Las deudas proceder. siguen aumentando. No, ahí vamos. No, a mí me interesa mi embargo, querido. Tú estás embargado. Y él dice que tú puedes paralizar mi embargo si tú te acoges a Si la me ley de acojo a quiebra. la ley. Antes de que ella ejecute el proceso de embargo. Porque hemos visto algunas empresas que después que están quebradas y tienen 20 demandas sobre ella, entonces van a Ahí es que acogerse. comienza. Entonces se supone que todo esto debe hacerse antes de que eso tenga sentencia de jueces, por ejemplo. Si un juez, si usted lo demandó por falta de pago, él no se acogió, ni usted lo sometió a la ley, pues entonces eso sigue su curso normal en la justicia. Ahora, él, viendo venir su dificultad, él puede, él mismo, someterse a la ley a un proceso de reestructuración o de liquidación. Porque déjeme decirle que la ley tiene dos etapas. Reestructuración es tratar de salvar el negocio. Y liquidación es cuando ya no hay nada que salvar y vamos a distribuir la masa, que son la cantidad de activos que tiene la empresa, todo lo que tiene la empresa. Explíqueselo bien, porque a lo Claro. mejor Israel está pensando que él se va a declarar en quiebra Y ya. y que él va a seguir operando. No, cuando tú te declares en quiebra, ya te intervienen a ti, Sí. una autoridad. Yo quería leerles a ustedes, me voy a poner estos lentes ya, cuáles son los requisitos, o mejor dicho, las condiciones para acogerse, en el caso de, o usted demandar ante la justicia que él se someta a un proceso de reestructuración. Porque ¿qué resulta? Usted puede querer su dinero, y es lógico y es legítimo que usted quiera su dinero, pero el tema es que ante un proceso de dificultad puede ser, y eso es lo que se presupone en la ley, que él no tenga la forma de pagarle a usted. Entonces, o él Los se... embargos, le quito los equipos. Pero- Ahora, eso no es tan rápido que te dan una cosa de embargo. Pero ¿y qué pasa si la empresa quiere reestructurar y todo el mundo está convencido de que no se puede Pero salvar? vamos por paso, porque él va a decir, Ok, vamos. él va a decir, vamos a ver, tú dijiste que te va a declarar en quiebra. Ajá. Entonces él ha explicado que hay unos Que hay pasos unos que pasos. dar y que no solamente tú puedes declararte en quiebra, que yo puedo decidir no embargarte y decir, vengan, intervénganlo, a ver si Recupero mi interviniéndolo dinero. Ajá. se puede recuperar la empresa. Así es, permítame leerle, por ejemplo, en el título 2 de la ley, en el artículo 28, dice, solicitud de reestructuración.
La solicitud de reestructuración se realiza ante el tribunal de manera escrita, debidamente motivada y en cumplimiento de los requisitos previos de esta ley y su reglamento de aplicación. Esa solicitud, eso no lo dice el artículo, lo puede hacer cualquiera de las partes, lo puede hacer el que debe, el que prestó o a quien le deben, como también los empleados. ¿Y ante qué tribunal? Hay un tribunal de primera instancia de reestructuración que se ha creado. Inicialmente la misma ley crea uno en el Distrito Nacional para todo lo que es la parte este y sur de la isla, y uno en Santiago para toda la parte del Cibao y el Solamente norte. hay 2 tribunales. En el inicio habían 2, pero ya hay 4. Ok. Ya hay 4, eso lo vamos a mencionar más luego. Entonces, Pero yo no entiendo entonces, porque va a haber mucha gente que va a hacer maldad, que vaya donde el juez, intervengan a fulano, que está quebrado. no, porque es que hay un proceso muy formal, tiene que haber una serie de condiciones. Por ejemplo, supuestos que fundamentan la solicitud, eso es el artículo 29. Oigan cómo tiene que estar fundamentada una solicitud, tanto de usted someterse o que ella lo someta, en este caso. Miren, incumplimiento, y usted se va a sorprender porque eso pasa aquí normal, incumplimiento por más de 90 días de al menos una obligación de pago líquida y exigible a favor de algún acreedor previa intimación. Eso significa que una persona le deba algo sobre 90 días de 3 incumplimiento. meses. Aquí, pero Porque aquí la mayoría aquí de las la mayoría de la gente paga por encima de los 120 días. Bueno, pues, con ese chinchín nada más ya se puede solicitar que... Así es, usted puede, cumpliendo con lo que está establecido en la ley. Pues esa ley hay que difundirla un poquito más entonces. Seguimos, Lo que yo permítame. te dije, Israel, vamos a Sí. traer a Reyes. Mire, ¿sabe qué me gustaría? Eso tenían que hacerlo como es el registro en España. Que todo el que someta eso sea público. Que se Sí. publique en el tribunal. Porque así si tú vas a hacer negocio, tú dices, no, con fulano no, porque mira cómo está sometido. Es público, es público. De hecho, usted entra a la Suprema Corte de Justicia y pone así en el buscador tribunal, reestructuración, quiebra, insolvencia, y le va a salir todos los procesos que están abiertos, los procesos que están ya fallados y con la sentencia que han sido falladas. Pero eso es como un data crédito a la mala. Bueno, esta información es pública porque Pública. está publicada en el portal. A mí me preocupa Pero las que empresas- personas quieran hacer daño, Israel. También. Es decir, que diga, fulano me... Porque, dígame usted, O empleados. por una facturita que le deban. No, es que hay toda una formalidad. Permítame Ese es un seguir primer leyendo. punto nada más. Ese es un punto. Cuando el pasivo corriente exceda su activo corriente por un periodo mayor de 6 meses, eso significa que usted deba mucho más que todos sus activos por 6 meses. Porque usted le puede pasar eso en un mes, pero por 6 meses ya es un indicador Pero que hay mucha de, gente de problema. que vive endeudado. Bueno, mucha pero la ley empresa. está para eso. Mire, incumplimiento de pago a la administración tributaria de los impuestos retenidos en virtud de las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana, tales como el ITEVIS, por ejemplo. No lo estoy leyendo literalmente. Y Tú al que le debe a la DGI, la DGI le puede Está en riesgo. solicitar. usted, por ejemplo, imagínese que esas son señales. A mí no me importa si la debe a la DGI, eso tiene que importar a la DGI, no a mí. Entonces, Pero ¿cuándo? ¿qué resulta? Esas señales de falta de pago, ¿Y de cómo yo voy deuda. a saber que le debe a la DGI, profesor? Bueno, en ese caso, usted puede pedir una certificación ante impuesto interno para que se la den, o en defecto, usted puede ver también el caso de su situación muy particular, de la deuda que tiene ante usted. Pero estas son señales que si usted le pide a él un estado financiero, usted se lo puede pedir, porque él es una persona que le debe dinero a usted. Ah, pero la gente truquea todo esto, el estado financiero. Muy ¿no? bien, pero mire cuántas otras cosas más. Cuando haya dejado de pagar al menos 2 salarios de manera consecutiva a los empleados. Ajá. Todo eso se sabe en la empresa. Aquí hay problemas, no me Sí. han pagado, y dije que no iban a depositar y no nos depositaron. Y mira, no, vinieron a cortar la luz. Sí, Entonces, ese pero tipo de óigame, cosas. oye, yo le voy a decir, no es su caso, porque usted comenzó como una pyme, porque él es empresario también, ¿no? Es decir, que conoce de lo que estoy hablando. Pero los que hemos tenido pyme, usted se puede ver en un mes que esté, en unos meses que esté muy apretado. Meses difíciles. Mire esta. Es una espada de Damocles. Cuando eso. la administración, él, que es el administrador, el dueño de esa empresa, se oculte o quedare vacante por un periodo razonable, el que no aparece.
Usted puede someterlo, que hay gente que se desaparece Cuando debe. cuando tiene problemas. Y si no coge el teléfono también. Bueno, si no aparece por un periodo razonable, usted lo puede someter ante la ley de quiebra. WhatsApp Ese también. tribunal no va a tener el caso. Ahora, oigan esto, cuando se ordena en caso de ocultación o ausencia de los administradores o deudor, el cierre de los locales de la empresa, hay gente que se desaparece. Mire, yo me acuerdo de un caso antes de la ley de quiebra, que los empleados habían visto todas esas señales, le habían dejado de pagar y todo eso. Hoy fueron un lunes a trabajar y encontraron eso con cadena. Y cuando rompieron la cadena, se habían llevado toda la maquinaria. Y el señor se fue, se declaró en quiebra de aquella época, no en esta quiebra con ley. Y entonces resulta que la empresa quebró y ellos se pasaron meses haciendo huelga para que le pagaran sus prestaciones. Oye, engañó al banco porque toda la maquinaria estaban con préstamo del banco. Esa era la garantía. Él vendió la máquina. Y se fue para Nueva York porque se van todos para Nueva York. Dejó a los empleados sin su liquidación. Cerró el local, se desapareció y después abrió una empresa nueva y el señor tenía carro del año. Pero qué Entonces, bien. ese era el método anterior. Ya eso con la nueva ley idea, Israel, no que se la puede. Emprendedores. me debes a mí. Entonces, fíjense que realmente la ley dice y lista un sinnúmero de condiciones para que usted lo someta a él a un plan de reestructuración o de liquidación en caso de que no se pueda reestructurar, aunque él no quiera. Entonces hay una serie de formularios, de procedimientos que llevan ante estos tribunales, usted lo somete a él. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que ya ante un proceso de reestructuración se nombran verificadores, es decir, se nombran una serie de personas, que es lo que puede estar pasando con esos casos sonoros que usted mencionó. Se nombra un verificador, un conciliador, inclusive se puede remover hasta de la administración al dueño de la empresa, para que no disponga o desvíe. No, que no me firme ni un cheque más. Exactamente. Me le quitan el token y todo de hacer la transferencia, porque todo hay que tenerlo en cuenta. Claro, entonces, ¿qué resulta? Se hace un pool de acreedores válidos. Mire, qué interesante, válido. Porque antes de la ley existían muchísimos acreedores, pero que bajo esta ley ya no son válidos. Por ejemplo, ¿Y cómo se va a determinar cuál es válido y cuál las no? mías son válidas porque tienen comprobante fiscal, mi lindo. Yo te vendí con comprobante fiscal y los reporté en la DGI y pagué mi TEBI y todo por la venta que te hice que tú no me has pagado. ¿Solo eso? No, por ejemplo, ustedes no pueden ser familia, no pueden tener ningún tipo de vinculación. Usted no puede ser ni usted accionista de su empresa, ni ella accionista de la suya. Yo no lo conozco. Entonces, no, porque ¿qué resulta? Como yo le explicaba anteriormente, hay acreedores y hay que se acreedores. truquean, claro. Entonces, ahora, con la ley, hay un sinnúmero de limitaciones para ser considerado acreedor válido. Si usted es familia del que tiene que pagar, Se puede aguantar. no, que a usted no le O van si a usted pagar. tenía un contrato de Ah, asesoría, ya. de esos contratos que no se registran en la DGI, eso no es válido, usted no se le debe. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente lo que hacían, como yo expliqué, es que habían las deudas principales, estaban en familiares, habían otros allegados, deudores, y hay resulta asociados. que a quienes le pagaban era eso, y después a los otros acreedores le decían, ya se acabaron los chelitos. Y realmente el dinero se quedó en la familia. Entonces, ya todo ese tipo de acreedores no son válidos. Si son vinculados accionariamente, si son vinculados familiarmente, no pueden ser considerados válidos. Mire, si eso hubiese estado así, cuando se negoció, se liquidó Baninter, Exacto. esa vaca tan gorda que se destajó con llamada desde un despacho en el Palacio Nacional, de gente que ahora está privando en denunciar a otro, que pueden ser tan culpables como el que denuncia, y llamaba por teléfono, págale a fulano, pero págale ya a fulano sultano. dejó aquí. Y el abogado es Perencejo, ¿me entiendes? Así fue que se liquidó Baninter, esa vaca tan gorda, a gente que no había que pagarle ni devolverle. Bueno, esa es una historia donde precisamente perdieron los empleados, perdió el fisco y ganó el que era dueño, porque el hombre salió muy bien de esa negociación y el banco quebró, y fue la principal quiebra de la República Dominicana en la historia reciente que tenemos nosotros conocimiento. Entonces ese precisamente fue un proceso Se lo al debe margen de una agradecer ley, porque a no había ley. Hipólito, que todavía entiende que él hizo una misión salvadora con eso, y que me disculpen. Bueno, el asunto es que ante la inexistencia de una ley de quiebra todo se podía. Ahora no se puede. Inclusive es importante, para ir a, veo que están haciendo señas para una pausa, que la ley de quiebra aplica a todas las empresas y personas comerciantes, exceptuando
a aquellas que están bajo régimen especial, por ejemplo, todas las que están amparadas bajo la ley monetaria, no se acogen a este proceso porque tienen su propio proceso. Los bancos. Exactamente. Es decir, vamos a decirlo como es. Exactamente. Ni los bancos ni la zona franca seguro tampoco. Ni las empresas, vamos a decir, donde hay una participación accionaria del Estado de más del 50%. Tampoco se acogen a este proceso. Y tampoco aquellas empresas de venta de valores, es decir, estas empresas de bolsas de valores. No aquellas amparadas en la ley de valores, que tiene una ley, sino otras que son bolsas. Los gestores de bolsa, los puestos de bolsa. Sí. Tampoco se acogen a esta ley. Pero para todas las demás empresas, pequeñas, medianas y grandes, y personas comerciantes, esta ley es la que tienen que utilizar para fines de reestructurarse o liquidarse. ¿Y cuántas empresas según...? ¿Tenemos que hacer una pausa? Vamos a una pausa. Luego de la pausa seguimos conversando con Juan Reyes sobre este interesantísimo tema. Gracias por continuar con nosotros en Nación RD y conversando con Juan Reyes, miembro del Consejo de Procompetencia. Nos hemos dado cuenta que no es tan fácil declararse en quiebra y la actividad comercial, a pesar de que tiene sus riesgos, también hay un marco jurídico y regulatorio moderno que tenemos en la República Dominicana. Y le preguntábamos fuera del aire cuáles ejemplos se tomaron en la región para hacer esta legislación dominicana. Bueno, se utilizó como base, vamos a decir, la ley comparada en materia de reestructuración y quiebra de Estados Unidos y de las buenas prácticas en los países occidentales, porque déjeme decirle que este tema, aunque en Estados Unidos viene de los años 50, 60 con el antimonopolio, pero la verdad es que la ley de quiebra es una herramienta reciente para atraer inversión extranjera, porque el que va a poner su dinero, como le decía al principio, tiene que ver que el capital puede entrar y puede salir. Si él puede entrar y luego no puede sacar su capital, entonces decide invertir en otro sitio donde lo pueda hacer. Es que yo esa parte que yo no entiendo, Juan, excúsame que te insista. Si un inversionista viene aquí y invierte $100, entonces tú dices, bueno, que él pueda sacar algo. Que él pueda sacar algo, ¿qué garantiza que él pueda sacar algo? Porque si tiene tantas deudas y todo se le queda aquí, pues nada, no va a sacar nada. No, mira, te explico de nuevo. Es importante señalar, si un inversionista invierte $100 millones, bien, y no hay una regla clara de salida, significa que, por ejemplo, definir cuáles son las reglas del juego para ante un momento de dificultad él poder tratar de salvar su empresa. Porque déjeme decirle que no hemos hablado de que en esta ley hay 2 etapas. La reestructuración es la primera etapa y tiene un plazo máximo de 6 meses. De 6 meses. Es decir, antes no había plazo, pero ahora hay un plazo máximo de 6 meses, porque uno de los principios de esta ley es la celeridad. Esto tiene que definirse rápido, porque hay un paciente en cuidados intensivos que está muriendo y el tiempo es vital. Acreedores que Estoy necesitan. entendiendo, esa ley es como un paracaídas. Es decir, bueno, tú te vas a tirar, pero me entiendes, tú tienes todo tu proyecto, pero tienes que tener ese paracaidita pequeño, ¿no? Que llevan un paracaidita grande y otro pequeño, por si acaso el grande te falla. Claro. Y entonces para que puedas llegar sin estrellarte al piso. Claro. En un sentido, es como que la gente hace el negocio un poquito más descansado. Claro, porque en caso de que la cosa vaya mal, hay una ley que le dice, miren, vamos a ponernos de acuerdo. Primero, yo voy a tratar de salvar mi empresa. Antes no había esa posibilidad, los bancos podían marcharte directamente sin darte el chance. Y podías responder a intereses de cualquier tipo. Hasta de un competidor. De un competidor local que quiere, que te presta el dinero a través de un banco y luego te interviene la empresa para quebrarte. Entonces ya eso no se puede porque hay una regla clara en materia de reestructuración y liquidación. Entonces, con esta regla clara, el inversionista que tiene $100 millones dice, en este país las barreras de entrada no existen, me dejan llevar el dinero sin problema, pago pocos impuestos y todo eso.
Pero, y el nombre comercial sale en un día. Sí, el nombre comercial ahí, gracias a una excelente gestión de UNAPI, sale en un día. Excelente, todo muy bien. Puedo constituir la empresa en 7 La doctora días. López quedó de flecar, pero no importa, sale en un día. Y se puede constituir la empresa en 7 días. Y hay un portal que se llama Formalízate. Y ese país es una maravilla. Ah, y tiene una ley de quiebra. Es decir, que en caso de que me vaya mal, las cosas están claras de cómo vamos a recuperar el dinero. Nos sentamos todos, nos Nos desfichamos ponemos de cada acuerdo. uno. Aquí no va a aparecer un acreedor extraño, aquí no vamos a repartir el dinero proporcionalmente a la deuda, porque otra cosa interesante que tiene la ley, como yo te decía al principio, que no había ley, es que el acreedor principal se quedaba con todo, porque cuando a ti te van a hacer un préstamo, lo primero es que te tasan el inmueble subvaluado. ¿Tú no te has dado cuenta? Muchas veces pasa eso. Ay, ya te estoy entendiendo, espérate. Entonces, yo te lo voy a explicar, a ver ajá, si lo entendí. Mira, ajá. vamos a suponer que yo vengo de fuera, ¿verdad? Entonces tengo mi dinero líquido Ajá. y compro cualquier instalación, tengo mi, ¿me entiendes? Pero a la hora de un embargo, por 5,000 pesos, vienen y se me llevan todo, porque cuando te van a embargar te llevan mucho más de lo que tú De la debías. deuda, claro. ¿Me entiendes? Entonces, el tipo dice, no, pero ven acá, así no. Yo me acojo a la ley de quiebra. A la ley de quiebra, Entonces, vamos a a organizarnos. hacer esto Ya. como buenos cristianos. Exacto. O y va- con un tercero que diga lo que yo le debo a usted proporcionalmente, lo que yo le debo a usted. Y si queda algo es mío, y si no queda nada, no quedó. Pero le vamos a pagar a los empleados. Sí, pero a Israel no le va a quedar nada, querido. Óyeme, le vamos a pagar a los empleados, le vamos a pagar al fisco, le vamos a pagar a los bancos. No, pues no va a quedar nada. Y ahí. luego, no, si queda algo es del empresario, porque pagó a todo el mundo. ¿Y qué porcentaje de empresas han logrado reestructurarse? Bueno, hay varias que están en ese proceso, ahí están en el portal, algunas se han ido a liquidación, otras están en proceso de Sí, porque reestructuración. Israel no está en ese tema. Exactamente. Él estuvo haciendo como Ok. pero ya está en la cosa esta de competitividad, de competencia. De sí, por competencia como miembro del Consejo. Pero es importante señalar, para que no se nos quede. Miren, primero, la ley se promulga, como le decía, el 7 de agosto del 2015. ¿Qué tiempo duraron trabajándola? Bueno, duramos casi 4 años, pero habían 10 años anteriores que se habían hecho 3 intentos fallidos de proyecto de ley. Es decir, que no se aprobaban en las cámaras porque habían desacuerdo entre las cámaras, sector ¿Y quiénes privado. se oponían? Bueno, el sector que sale afectado de que exista una legislatura en materia de quiebra. Sector Los privado. bancos. Ah, bueno, te lo ha dicho. Los bancos, claro, porque imagínate. Antes eran ellos solamente quienes Ajá. tenían la, No, y la óyeme, cancha abierta para actuar. Los bancos tienen una suerte con los presidentes de Suprema Corte. ¡Ay, mi madre! Tú puedes llevar un caso Sí. contra un banco y no te fallan nunca, pero si ellos lo llevan contra ti. Al otro día. Pero miren, lo importante es señalar que a partir de que se promulga la ley, luego el reglamento salió 2 años después. Salió en febrero del 2017. Salió el reglamento. Sí, porque pero a hay mí un me da mucha reglamento. pena, porque eso es un poco complicado para personas sencillas que tenemos negocios pequeños, sí, para un dueño de un taller. La Es decir, ley, porque la ley, se requiere, los abogados que yo conozco que están familiarizados con eso son todos abogados vaya, que cobran un dineral. bueno, porque ellos se involucraron durante el proceso, aportaron durante el proceso y se están especializando en materia, esta es una nueva especialización en materia de asesoría financiera y legal, porque déjeme decirle que para intervenir en los procesos hay una serie de figuras, como son el conciliador, el verificador, y esa persona lo único que se requiere es un título universitario. No especifica que hay que ser abogado o que... Ay, sí, porque los abogados lo quieren. Lo que le quiero decir que si usted se especializa en materia de la ley y usted es graduado de administración de empresa, usted puede ocupar una de esas ¿Y por qué posiciones. no dan unos diplomados de Una eso para que capacitación no especial. quede ese conocimiento secuestrado, no secuestrado, sino de dominio de un solo grupo que es el que se ocupó de estudiarlo? No, pero se dan muchos seminarios. Cada rato sale un curso nuevo que lo hace una oficina de abogados, lo hace otra institución, la Finjus ha hecho seminarios, es decir, tratando de Claro, porque hay personas crear- que quieren saber la ley sin estudiársela. crear las llevar capacidades, casos así. crear las capacidades. Pero lo que quería decir, que luego que salió el reglamento, luego la Suprema Corte de Justicia
anunció la creación de 4 tribunales, y eso fue también relativamente reciente, creo que lo anoté por aquí. Eso pasó, los 4 tribunales, fue mediante un acta 36-2018. Se crearon 4 tribunales en el Distrito Nacional, en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, tribunales de primera instancia. Entonces, se ha seguido avanzando en materia de la ley de reestructuración y quiebra. Y tienen sus jueces nada más dedicados a eso. Y tiene jueces especializados en este tema, no exclusivamente para esto, porque la carga irá generando, vamos a decir, la exclusividad, pero sí ya especializados en este tema. Entonces, en ese sentido... Así que a los pobres jueces le han tirado encima también eso. Pero hay una serie, como le decía, de figuras que intervienen, que son los expertos. Hay, por ejemplo, un asesor experto de los acreedores. Eso es fácil. Pero también hay un asesor experto de los trabajadores, que forma parte del comité de acreedores para tomar decisiones, porque ante una dificultad de una empresa, toda la nómina de la empresa es una deuda. Claro. No, eso tú puedes estar seguro que eso sí ya se sabe en esa ley, porque en este país los laboralistas demandan por ojo, quítame esta paja. Lo importante es que defiendan su derecho y que todos participen en la toma de decisiones, porque déjeme decirle que la toma de decisiones de los acreedores se hace proporcionalmente a las deudas, los acreedores válidos, porque ya descartamos los no válidos. Claro, los entonces, familiares y el asociados. 51% de los acreedores válidos deciden qué se va a hacer con la empresa que está intervenida mediante un proceso de reestructuración. Y si no hay... ¿El 50% en base a qué? En base a deuda. Dado? En base a deuda. Antes uno solo te embargaba todo y dejaba todos los ojos doliendo sin nada, donde se comía. Entonces ya hay un proceso organizado donde se defienden los derechos de los trabajadores, donde se defienden los derechos de los deudores, donde se defienden los derechos de los acreedores y donde todo está establecido mediante una ley de qué se hace antes y qué se hace después. Y también se defienden los derechos del Estado, porque cuando antes una empresa se declaraba en quiebra, perdían todos. Y a veces quien ganaba era el que se declaraba en quiebra. Sí. Solamente, porque ese se cerraba el negocio. Decía, mi negocio quebró, no le pagaba a los empleados, dejaba la deuda con la razón social, RNC, al fisco, y después aparecía con que compró un yate nuevo, y la empresa quebró. Resultó que dejó a todo el mundo enganchado, menos él, porque él desvió los fondos, vendió la maquinaria. Bueno, aquí hay un caso famoso. Yo no sé si tú te acuerdas de un caso que el gobierno prestó a unas empresas de zona franca 25 millones de dólares. Tecla, que eso me ha traído problemas a mí. Y los exigir bancos, que se paguen esa deuda me ha traído problemas. 25. pero los bancos quedaron enganchados en ese proceso. Porque aparentemente las maquinarias que estaban en garantía no aparecieron ni apareció el dinero tampoco. No hable de eso, no hable de eso. No, Entonces, suelte eso, fíjese que la ley 141-15 vino a llenar un vacío en materia de protección a todos los actores. Y también, lógicamente, a mejorar el clima de negocio del país, a mejorar la competitividad, a mejorar la atracción de inversión extranjera. Todo eso hace esa ley, que es un librito, como ustedes pueden ver, de aproximadamente 100 páginas. Simplemente llegamos en el momento oportuno, logramos aunar voluntades, tanto del Congreso, del sector privado, del sector gobierno, vamos a decir, central, del Poder Ejecutivo, para tener esta ley. Sí, porque hay que ver el aspecto positivo. Siempre uno está pensando en los bancos y la parte negativa. Pero, en realidad, cuando un empresario quiebra o no se le da la oportunidad, a todo el mundo le puede ir mal en un momento, ¿no? Entonces, si no se da si siempre va a ser tan castrante de pensar que el otro se ha robado el dinero, que no le ha ido bien la empresa porque él ha cogido el dinero de la caja, no. A veces es que sencillamente tiene un bounce, un déficit de caja o una situación externa que ha influido. Yo me pregunto, ¿no? Puede pasar. Claro. Entonces, es como una oportunidad para que se le dé, bueno, vamos todos a sentarnos a la mesa. Antes de degollar a este señor, no es tu caso, porque a ti te vamos a degollar, vamos a ver el libro,
cómo era que llevaba las cuentas, a ver, no, mira, este señor iba bien, lo que pasa es que hay esta situación. Esta situación va a ser permanente, liquidamos. Durante el plazo de reestructuración, que normalmente es 120 días y puede ser extendido 60 días más, es decir, que el máximo son los famosos 6 meses, en ese plazo, cuando ya se ha acogido a una reestructuración, se suspenden los embargos, todo tipo de embargos, que no hayan sido aprobados mediante un juez antes. Si estaban aprobados, eso sigue, porque tú no puedes parar la orden del juez. Ahora, durante el proceso, todo se suspende, tratando de darle oxígeno para salvar la empresa. Si no se puede salvar, se declara la quiebra y se va a la liquidación. Pero eso es para gente seria. Es decir, ese chance, opino yo, que tienen que dárselo al que ha manejado bien su empresa. Y que no le fue bien. Y que tiene una coyuntura. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque el que ha trabajado en el sector MIPYME, como es mi caso, uno sabe a veces cómo las personas se ven en una coyuntura mala. ¿Me entiendes? Y a mí me da pena que esfuerzo de años se pierda. Entonces esto yo creo que es una manera de que, y ojalá que los bancos lo entiendan, que a veces también asfixian mucho a las MIPYMES, sin saber, óigame, ¿qué va a hacer usted con quitarle la maquinaria? Trate de que esa persona, si es seria, se recupere, que es un cliente que usted va a tener. Claro. A veces había yo con mucha irracionalidad en eso de los departamentos de cobro. Digo yo, ¿qué tú vas a hacer con eso que tú le estás embargando a él? Una maquinaria de patillas arroz. ¿A quién tú se la vas a vender? A nadie te la va a comprar. A dañarse. ¿Me entiendes? Pero el banco tampoco quiere la máquina. Así Es un lo tema a he entendido. veces de que ya no hay opción. Es No, decir, también es una era situación. como para elevar sus números de recuperación Sí. de crédito, pero ahora yo me imagino que eso no se lo tomará en cuenta la superintendencia de banco, porque ya no, esta persona está en reestructuración. Son muchas cosas lindas que hay que hablar de esa ley. Gracias por explicarlas con tanto detalle. Una hora no da, definitivamente. Sí. A ustedes gracias por acompañarnos. Esperamos que estas informaciones les hayan sido de utilidad. Hasta la semana que viene.